Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos concluyendo nuestro curso de bioética con un tema que siempre nos ha favorecido con su presencia, con su área de expertise, el doctor Federico Rebolledo Mota, que es amigo, que es profesor de esta asignatura, experto en el tema de muerte digna. Su área de expertise nos permite tener una perspectiva muy amplia del tema, desde aspectos médicos prácticos, ¿no? que se deben a su experiencia con pacientes. Ahorita él es médico paliativista, ¿sí? Con todo lo que este término implica. Doctor, muchísimas gracias por favorecernos con su plática, que semestre con semestre lo seguiremos haciendo. Gracias, Perfecto. Federico. Gracias a ti. Por estas nuevas tecnologías suelo utilizar el auditorio y soy muy histriónico, pero en esta ocasión solo me dedicaré a explicar algunas reflexiones muy precisas respecto de las decisiones al final de la vida. Para ello, primero hago un planteamiento del contexto, después comienzo con las reflexiones y finalmente hago la propuesta. La intención de las reflexiones es que sirvan para eso. Es un planteamiento, no son sentencias, no son ocurrencias tampoco, son temas analizados para que quien los escuche lo analice y saque sus propias conclusiones. No, tampoco son verdades completas. Las verdades son la consecuencia del ponernos de acuerdo las partes. Yo solo propongo y vamos a ver qué resulta. En esta primera diapositiva yo querría que aprovecharan a leer el verso de este señor polaco que está a la izquierda y que señala la oportunidad de morir. Es decir, morir debe ser una actividad consciente que nos debe llevar a terminar la vida de una manera tranquila y en paz. Creo que este pensamiento nos hace reflexionar en ello, porque de otra manera nos pasaría lo que al doctor Godal, que a los 104 años solicita un suicidio asistido en Suiza. Él es australiano, pero solicita un suicidio en Suiza porque es en el único lugar donde le quieren respetar su derecho a morir. Son sus propios nietos los que organizan y le pagan el viaje y hacen lo conveniente para que el doctor vaya a Suiza y le apliquen un suicidio asistido. Él llega a la conclusión de que se quiere morir porque ya no es feliz, ¿sí? Y que es muy triste que le impidan morirse. Dice que lo único que lamenta es haber llegado a tener tantos años de vida. Entonces, ¿por qué una persona con un currículum, con una capacidad, con una conciencia de esta magnitud llega a esta conclusión? Esto es lo importante. Nosotros seremos capaces de llegar a esa conclusión y de llegar, ¿cómo llegaríamos? ¿Alguien está dispuesto a llegar a cumplir 104 años? Y si así es, ¿en qué momento nos toca pensar en que habremos de morirnos? Bien, ahora bien, veamos el contexto. En este momento, el día 3 de junio del 2020,
a las 12, 14 horas había en el mundo 7.788.873.000 seres humanos en la Tierra, los cuales todos, absolutamente todos esos, nos habremos muerto para el año 2120. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo para que todos pudiésemos tener una muerte tranquila y en paz? Porque de eso pueden estar seguros, se van a morir. Bueno, ahora, esta reflexión plantea verlo desde la ética, que para mí la ética de Sánchez Vázquez es la que me aclaró mucho del comportamiento humano desde el punto de vista ético. La ética precede a la ley, precede a la norma, a la moral. La ética es el pensamiento primitivo de pensar al otro, con el otro, por el otro, pero ¿desde dónde? O cómo lo pensamos. Y este pensamiento es a partir de una realidad dada. Esta realidad dada, que es la reflexión ética, nos lleva a pensar en el comportamiento consciente y voluntario respecto de lo que hacemos por el otro, con el otro, desde el otro, etc. ¿Sí? Este quehacer, este pensar al otro, es lo que nos permite ser éticos. No hay tal como una ética médica, una ética legal o una ética política, no. La ética es pensar al otro, sentirlo, entenderlo o tratar de comprenderlo y actuar en consecuencia a esa realidad dada. Es bien importante también señalar, y es lo que sigue, que dentro de esa realidad dada hay que tomar decisiones, y ahí es en donde aparece la bioética como una bioética práctica, es decir, la bioética es el ejercicio de justificar una acción. ¿Por qué hacemos? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién lo hace? Lo que hace la bioética es fundamentar, argumentar, deliberar y analizar críticamente el contexto, que sería la realidad dada, para legitimar y validar la toma de decisiones respecto al uso de la ciencia sobre la vida, porque la bioética atiende esta particular situación. Hasta dónde es lícito utilizar todo lo que la ciencia está instrumentando para preservar la vida o evitar la muerte. ¿Se vale o no se vale? Todo esto debe ser tamizado, tiene que ser revisado y reflexionado por quienes afectan al otro para que no se haga un abuso de la ciencia, como lo vamos a ver más adelante. Para ello tenemos que entender, por otro lado, que intervenir la vida es algo muy complejo, porque por un lado no hay definiciones de vida. Las pocas que se conocen y que llegaron a ser importantes fue la de los atomistas a finales de más bien por allá por el siglo I antes de Cristo, que terminaron por el siglo I después de Cristo, y que dependían de Demócrito y de Epicuro, que pensaban en el atomismo, en que la vida era la energía en movimiento y la construcción de todo lo que hay a partir de los átomos, como ellos lo decían. Y la otra reflexión es de Descartes y Leibniz, que ellos decían que ellos eran religiosos y tenían un sentimiento, más bien un pensamiento trascendentalista, pensaban en el espíritu, por lo tanto hacían una diferencia que es la que finalmente a la que yo llegué en conclusión también, sin estos precedentes, también lo hice tratando de analizar la vida,
y es que la vida es voy a pasar a la siguiente. La vida es un proceso espacio-temporal de fenómenos físico-químicos, ¿sí?, que dan origen a un orden biológico mediante una estructura molecular compleja como es el DNA. El DNA es igual en todos los seres humanos y en todos los seres vivos, ¿sí? Y a partir de ahí se generan las especies. Las especies son lo que le importa a la naturaleza. En las especies existen los individuos, ¿sí?, que se adaptan como especie mediante 4 movimientos: nacer, crecer, reproducirse y morir. Y esto para preservar las especies. El asunto de preservar la especie es algo muy importante porque, y como vamos a ver, la preservación sucede a partir de las relaciones que existen entre el medio ambiente con los individuos y las especies. Una de estas relaciones es los insumos-consumos. En muchas especies en el mundo, muchas, de todos tipos, desde peces o animales marinos, terrestres, ¿cómo se llaman estos? Mamíferos, en fin, todas las especies, hay una conducta en donde se detecta qué tanto alimento hay, por lo tanto, qué tantos podemos sobrevivir con ese alimento. Y esto lo hacen por temporadas. Por lo tanto, limitan sus nacimientos, limitan su crecimiento e incluso, ¿sí?, sacrifican o se sacrifican las especies para que el alimento alcance para los que siguen. Suelo señalar los calamares de Baja California, en el Golfo de Baja California, en donde en una noche se aparea toda una especie de calamar, se aparean y los machos, una vez que ya las hembras están preñadas, los machos se van sobre los predadores de los calamares. La idea es que estos predadores se los coman a ellos y dejen a las hembras sembrar la hueva en el fondo del mar. Una vez que lo logran las hembras van y buscan a los depredadores para que se coman a las hembras y no se coman a la hueva y dejen salir o nacer a la nueva generación. Una vez que nacen, habrá depredadores, pero ya son tantos que no se puede acabar con la especie y se cumplen de nuevo los ciclos. Esto es un ejemplo de todo lo que sucede en la naturaleza. Por otro lado está el orden regulado por las especies mismas. Hablaba yo de los predadores y en este momento nosotros tenemos un predador que es el COVID-19 que está provocando que tratando de limitar a la especie, lo cual pues es muy relativo, porque realmente, aunque para efectos de lo humano nos resulta muy dramático que se hayan muerto más de 100,000 personas por el COVID de manera muy rápida, lo cierto es que estadísticamente no son significativos, porque somos, como dije, 7,780 millones o más de seres humanos. Que se mueran 100,000, pues realmente no es significativo. Sin embargo, estamos hablando de los seres humanos, que ahorita lo voy a arreglar. Finalmente, para que se mantenga una especie, es importante regular la relación entre nacimientos y fallecimientos. Particularmente en la especie humana está sucediendo dos fenómenos interesantes. Por un lado está el predador más importante para el ser humano es el ser humano. O sea, estamos matándonos, estamos provocando la muerte entre nosotros, por nosotros mismos, incluso más que por el propio COVID. Si ven la tasa de muertos
por armas a la tasa de muertos por COVID, pues son muchos más los muertos por armas, pero como que no nos preocupa tanto, no sé por qué, pero así es. Ahora, la otra es lo que hoy se conoce como el tsunami plateado, y que quiere decir que nosotros los viejitos, yo ya soy bastante viejito, anciano, estamos ocupando un espacio en el crecimiento de la especie, no como individuos, sino como especie, que debiesen ocupar otros, de tal forma que cada vez nacen menos, pero contabilizamos más, porque vivimos más los que debimos haber muerto hace unos años. Esto es un fenómeno muy complejo que está sucediendo y que lamentablemente no nos damos cuenta, porque si sumamos las tres condiciones, resulta que está sucediendo algo que se llama extinción de una especie, y es la especie humana. Estamos en peligro de extinción o estamos en extinción porque estamos alterando las tres relaciones de la preservación de las especies. Ahora bien, parte de la realidad y parte de este entendimiento es que no sé quién, no sé cuándo, no sé dónde, se les ocurrió que la muerte no es un evento natural, al contrario, que tenemos que evitarla, y construimos alrededor de la muerte un montón de mitos y de fantasías y de prejuicios que generaron que se creara un tabú y un rechazo a la muerte, cuando que, igual que el nacimiento, que el crecimiento y el desarrollo o la reproducción humana, la muerte es un evento fisiológico, genéticamente determinado, que permite, primero, que los individuos cumplan con una función, y por otro lado permite que la especie se mantenga en equilibrio, lo cual no sucede porque, como negamos la muerte, entonces comenzamos a luchar contra ella. Hay un ya conocimiento muy amplio, muy completo, que comenzó desde mediados del siglo pasado, de la fisiología de la muerte, es decir, de las funciones orgánico-genéticas que generan que un individuo muera de manera natural. Para ello va a provocar insuficiencias o alteraciones sistémicas progresivas que finalmente van a terminar con la muerte de una persona, pero que lamentablemente muchos de estos mecanismos fisiológicos están tomados como patológicos y entonces los intervenimos. Ahí está la bioética. ¿Hasta dónde se vale? Si estamos reconociendo que la muerte es una función, ¿hasta dónde se vale intervenir esta función? ¿Y desde dónde la estamos interviniendo? Bueno, ahora, lo que estamos interviniendo es que esta muerte, que conocida como apoptosis, ¿sí?, o muerte celular programada, tiene indicaciones específicas y muy claras respecto de cuándo se debe morir una célula, ¿sí? Y además que esta célula se debe morir de manera activa, aunque no esté lesionada. El mejor ejemplo son las células de la piel o las células de las mucosas. Estas células no necesariamente están enfermas, pero se están eliminando de manera activa para que los tejidos que vienen renovados mantengan las funciones orgánicas, en el caso de la piel o de las mucosas, y así de todos los órganos cambian, los huesos cambian, y por ahí hay un dicho que quizás no lo he comprobado, ni conozco documentos que así lo certifiquen, pero se dice que cada 7 años cambiamos todas las células del organismo, menos las neuronas. Habría que ver qué pasa con eso. Ahora bien, hay otra forma de la apoptosis que yo le puse el apellido de sanitaria, porque es una apoptosis que efectivamente funciona no a partir de esta activación
espontánea para mantener los tejidos, sino responde a lesiones o daños que sufren los tejidos, procesos inflamatorios que requieren de ser resueltos a través de la muerte de los tejidos, la necrosis. Y entonces la necrosis es un mecanismo de muerte que delimita el daño. El mejor ejemplo es una escara. Si vemos una escara, al borde de la escara se ven diferentes estadios de los tejidos que marcan qué tanto está muerto y qué tanto se está tratando de conservar. El problema de la necrosis o del proceso inflamatorio es que responde provocando que los tejidos o el sistema completo, el organismo completo, responda con una serie de acciones que terminan por provocar daño sistémico. Regreso ahorita al COVID. El problema del COVID es la reacción autoinmune a nivel de la microcirculación que está provocando la coagulación intravascular diseminada. Y eso es respuesta del proceso necrótico secundario al daño provocado por el virus. ¿Sí? Ahora bien, todavía hay otra forma de que se presente la apoptosis de carácter sanitario, y es precisamente la muerte celular por envejecimiento. Esta obedece a cambios genéticos dentro de los cromosomas, dentro de las hélices del DNA, que ya no son capaces de restituir los tejidos y que por lo tanto comienzan a limitar la función celular hasta llegar a un punto que se llama límite de Hayflick, ¿sí? Y este límite dice que ya no se puede reproducir esa célula y que lo que procede es que se muera. Esto nos sucede a los ancianos, que tenemos cada vez mayor cantidad de células muertas, perdemos la capacidad de pigmentar, perdemos la capacidad metabólica, anabólica, ya no producimos mejores y más tejidos, sino al contrario, nuestro metabolismo se vuelve catabólico y comenzamos a perder capacidad, función y finalmente se demanda que nos muramos de manera natural. Esta demanda se llama proceso de consumación. Este es un momento muy dramático en la medicina porque aquí es en donde entramos en conflicto. El proceso de consumación es la depresión o disminución progresiva y generalizada de la capacidad de respuesta orgánica a las demandas extremas, o sea, mecanismos que terminan con la reserva fisiológica, estas capacidades que tenemos de sobra para enfrentar la vida, de repente nos sobran para permitir la muerte. Por lo tanto, el organismo se comienza a consumir, va disminuyendo lentamente sus capacidades y va permitiendo la muerte. Para ello, lo primero que hace el organismo es dejar de comer. Uno de mis grandes pleitos es por qué todas estas instrumentaciones para alimentar artificiosa y artificialmente a un paciente que ya perdió la capacidad de comer, ¿sí? Se le pone una sonda nasogástrica, se le hace una gastrostomía, una yeyunostomía, alimentación parenteral, dietas especializadas, cuando que el organismo les está diciendo déjenme morir, yo ya terminé, yo ya no quiero comer. ¿Sí? Otra, la astenia y la hipodinamia. El paciente deja de caminar y deja de moverse porque está cansado, porque ya no puede procesar ATP, porque ya no tiene energía, porque su mandato dice que ya no necesita energía y que al contrario tiene que acabar con la que tiene, y entonces lo que hace es detenerse y comenzar a perderla de manera natural. Sin embargo, nosotros tratamos de que se mueva, le ponemos aparatitos o sistemas de rehabilitación, fisioterapia y demás,
que finalmente no van a tener mayor acción que mantener una agonía prolongada. Por otro lado, el metabolismo ya no es anabólico, ya ni siquiera es metabólico, es catabólico, y lo que está haciendo es que está destruyéndose el sistema interno a través de una apoptosis aumentada en todos los órganos. Como bien lo dice, la inmunosupresión es uno de los mecanismos básicos. Lo que está sucediendo ahorita con el COVID y lo que sucede con la mayoría de las enfermedades, no se diga la diabetes. El diabético no se muere de diabetes, se muere de neumonía, se muere de infecciones, porque tiene su sistema inmunológico deprimido, porque es uno de los mecanismos propios para provocar la muerte de manera natural. Después se presenta la deshidratación, y aquí es en donde viene mi pleito y que siempre me provocan, porque la deshidratación produce sed. El paciente no tiene hambre, lo que le quieren hacer comer, incluso rechaza el alimento y generan vómito o náusea. Pero en el caso de la sed, el paciente pide agua, el paciente tiene sed, el paciente está sufriendo de dolor por la sed. Entonces ahí es en donde digo, ahí sí hay que intervenir, por lo menos lo que yo hago con un paciente que sé que está muriendo, pero también sé que mientras muere, la deshidratación le va a provocar una pena como es el sentimiento de sed o la sensación de sed. Por lo tanto, se debe cubrir el mínimo necesario para que se quite esa sensación de sed. Y ya es una intervención, pero no en razón a evitar que la muerte, sino a evitar el síntoma, evitar la sensación. Otra es que el que va a morir tiene, por regla general, que tenga invertido el nictámero. En otras palabras, tiene un insomnio que se llama insomnio terminal, porque no pueden dormir ni de noche ni de día. Cierto, es que siempre está dormido. No, dormitan por periodos de 15, 20 minutos, despiertan, vuelven a dormitar, pero nunca descansan. Entonces, de lo que más se queja el paciente terminal es que está cansado y que quiere dormir. Me decía un paciente, me quiero dormir, o mejor, me quiero morir, porque lo que necesito es ya descansar en paz. Y eso es lo que necesitan, pero como no queremos escuchar lo que nos dicen y preferimos pensar que puede salir adelante, entonces intervenimos para tratar de quitarles el cansancio, ¿sí? Y cuando que lo que debemos hacer es ayudarlos a dormir. Eventualmente se van a morir porque se están muriendo, pero hay que ayudarlos a que por lo menos por periodos más largos de 20 minutos logren un sueño o un descanso que los relaje y les permita estar relativamente claros por periodos más largos o por lo menos penosos. Y finalmente, uno de los datos fundamentales en el proceso de muerte, en la consumación, es el bloqueo de los ganglios basales. El bloqueo de los ganglios basales produce dolor. Los ganglios basales son los promotores, productores de las endorfinas y de varios neurotransmisores, que en este caso se depleta, y entonces el ser humano comienza a dolerle todo. Más allá de que si tiene algún padecimiento doloroso por sí mismo, como son los procesos de cáncer, el cuerpo comienza a doler porque ya no tiene forma de controlar la apoptosis acelerada que va depletando todos los tejidos. Entonces, en ese momento hay que ayudarlos con analgesias bien diseñadas y además agresivas, porque acabo de atender un paciente con un cáncer muy avanzado, al cual solo le estaban dando paracetamol. Perdón, no, eso no se vale. Los pacientes en esas condiciones requieren
mínimo de morfina o alguno de sus derivados potentes que verdaderamente le produzca analgesia. El problema, por otro lado, también es que el 95% de los médicos no quiere y no sabe manejar la morfina y sus derivados. Entonces, ¿cómo se les va a quitar el dolor a los que se están muriendo? En fin. Otra de las cosas que hay que ver es que más allá de que somos biología y más allá de que hay un proceso de consumación, somos seres humanos. Somos productos de la concepción. Y la concepción no es la Santísima Concepción. Tampoco es todo lo que por ahí dicen. La palabra concebir quiere decir trastocar la realidad en concepto. Regreso a la ética de Sánchez Vázquez. Trastocar la realidad en concepto. Entender la realidad dada como aquello que entendemos que es. Y en este sentido es que tomamos conciencia y al tomar conciencia ascendemos a la condición de la vida humana. La vida humana se da en la conciencia. No tiene que ver con la biología, tiene que ver con el entendimiento. El entendimiento del otro y el entendimiento propio, de que yo soy yo. Y esto nos permite buscar y dar razón y sentido a la vida como la queremos vivir, ¿sí? Esto también, por otro lado, nos obliga a actuar conforme el imaginario colectivo que genera una cultura y con ella una serie de ritos, mitos y fantasías que le dan un entramado simbólico a todo el orden trascendente en el que vivimos. Recordemos que la palabra trascender quiere decir ir más allá, buscar un más allá. Y el planteamiento religioso de todas las religiones es buscar el cielo, el nirvana, el valaya o el otro lado, la salvación en el más allá. Muy bien, el más allá está bien, pero yo trato de resolver el más acá. Y el más acá tiene que ver con que el ser humano pueda terminar tranquilo, en paz con los suyos, preferentemente en su casa, con sus valores y con su visión del mundo. Y es muy frecuente, el 60% de las personas que fallecen en México lo hacen dentro de un hospital, lo cual es muy penoso si sabemos que están en condiciones de morir. Hay las muertes agudas que esas no las estoy juzgando y están más allá de todo, pero de todos los pacientes que podemos calificar de terminales, ¿por qué obligarnos a quedarse en un hospital a consumir lo que además no debe consumir?